Yo tengo a mi madre bajo control. Ella no va a decir nunca nada para perjudicarme. Y menos ahora que van a ser su primer nieto. Bien. ¿Y si exhuman el cadáver de Mónica, qué? Seguramente encuentran rastros del veneno que tú le inyectaste. Pues lo pueden exhumar 1000 veces. Pero no van a saber quién la mató. Mi amor, tú puedes acusarme a mí. Y yo te acusaría a ti. Elena, no es momento para amenazas, ¿sí? No es amenaza. Lo que quiero es ofrecerte una salida. Los únicos que podemos acusarnos mutuamente somos tú y yo. A menos de que nos casemos con tontes. No puede ser. ¿Estás utilizando la situación solamente para manipularme otra vez? Di lo que quieras. Pero legalmente los esposos no pueden declarar uno contra el otro. Así que deberíamos darnos prisa para que sea un sí delante del juez. Lo que nos dé mutua protección. ¿Y si me niego qué? Pongo la vida de Emiliana en tus manos. De ti depende que ella se salve. O siga sufriendo lentamente hasta morir. ¿Qué fue lo que le hiciste, Elena? Yo no le hice nada, mi amor. No mereces ser madre. Te conmueve mucho que Emiliana no pueda caminar. Qué bárbaro, qué descarado. No protestaste cuando te quedaste con todo su dinero y con su casa. Qué hipócrita. Al menos yo no tengo que mendigar amor. Eso me consuela un poco. Mira lo que te traje. Te traje tus frutas preferidas. No pude conseguir chilito, pero puedes comer algo. ¿Qué te parece? Tita, gracias, pero no tengo mucha hambre ahorita. Un poquito, Emi, haz el esfuerzo. Son las que te gustan mucho. ¿Sabes qué? Te tienes que poner más fuerte para que cuando te den de alta salgas corriendo de este hospital. Tita, no sé. A veces me parece que ni siquiera voy a salir de este hospital. Pero ¿cómo dices eso, chiquita linda? ¿Qué te parece si jugamos a la hada madrina? ¿Te acuerdas? Tú me pides lo que tú quieras y yo te complazco, mi cielo. Ay, Tita, tú no puedes complacerme. Parece que nadie puede complacerme. Lo único que pido es que me dejen ver a Mónica. Bueno, tanto así como que nadie te complace. Gabriel me dijo que le hablaron a Diego. Ay, qué chismoso, qué chismoso. Yo no quería que nadie se enterara, Tita. Ustedes se iban a negar y hasta tú te pusiste en contra de Mónica, ¿o no? No, yo no me puse en contra de nadie. Es más, con todo lo que pasó, yo sigo pensando que Mónica es una buena persona. Y sobre todo que te quiere muchísimo. Pero entiende, mi amor, que yo no soy nadie para poder opinar en eso. Entiende, mi vida. Buen día. Diego. ¿Y Mónica? No, bueno, Mónica no pudo venir, pero te mando un beso muy grande. Ay, te ves muy mal. Si quieres, puedo llamar al médico que queda aquí muy cerca, que pues asiste a los indocumentados. No, mejor no. Voy a llamarle a Diego. Mejor él estaría... No, por favor, el amorcito, no me lo asuste. Déjamelo ahí tranquilito, por favor. Es que no sé qué le pasa, que estos últimos días anda así como que súper exagerado, bien preocupón, casi que ni me deja caminar sola. Pero pues sí está bien raro todo ahora que lo analizo. Está como que estuviera en otra dimensión. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué me dice tantas cosas locas? ¿Esa chava qué? ¿Qué tenía conmigo? ¿Por qué me insultaba? ¿Por qué estaba tan enojada? ¿No te acuerdas de Camila? No, pues no. Es la muchacha que se acaba de ir. Camila es la hermana de Emiliana, la que está en el hospital. ¿No te acuerdas? No, pues me estás hablando en mandarín. Ni idea. Pero sí te voy a decir una cosa. Cuando ella se me acercaba así, cuando se me enfrentaba, sentía raro. Sentía así como una onda así electricona, como mareo. Ay, qué feo. Sí. Está como muy raro, ¿no? No, pues raro, no, horrible. Ay, ¿sabes qué? Ya como que me volví a entrar el sueño, además. Pues que... tanta emoción. Está bien, te dejo descansar, pero por favor, si te sientes mal o lo que sea, me echas un grito, ¿va? Tranquila, nada más necesito dormir una siestita así. Pero pues yo te aviso, de verdad, muchas gracias.
Sí, Diego me pidió que pues cuidara de ti, con mucho gusto. Qué buena onda. Yo no sabía que le importaba tan poquito a Mónica. No, Emi, pero no es eso. Tú sí le importas. Pero imagínate que ella no puede desautorizar a Camila viniendo hasta aquí. Pero a mí no me importa lo que piense Camila, Diego. Es que nadie piensa en lo que yo quiero, ¿verdad? No cuenta lo que yo sienta por Mónica. ¿Cómo pueden ser todos tan egoístas? ¿Sabes? Yo no pensé que Mónica iba a conformarse así. Yo creía que iba a luchar por verme, aunque nadie quisiera que se me acercara. Pero no, Tita. Precisamente ahora, cuando es que más la necesito, no está conmigo. Eso no es justo. Trata de comprender, mi cielo. Trata de tranquilizarte. ¿Y tú qué haces aquí? Yo lo llamé para que viniera. Pues hiciste muy mal, Emiliana. Muy mal. Y yo te voy a pedir de favor que te me largues de aquí porque Gerardo no tarda en llegar y yo no quiero problemas. Diego no se va a ir. Y dile a Gerardo que ni se atreva a cruzarse por aquí, ¿eh? No lo quiero ver. No, bueno, tranquila, Emi, tranquila. Digo, tu tía tiene razón. Evitemos problemas. Yo nada más vine aquí a saludarte. Un momento. ¿Sí? Ya. Me retiro. Hasta luego. Que estén bien. Diego, si quieres, espérame. Ahorita voy. Sí. ¿Ya viste, mana? La Camila y el Richie se fueron bien molestos con la Adriana. ¿Pero qué le pasa? Es como si de la noche a la mañana le hubieran cambiado el chip y es otra chava. Ni siquiera reconoce a la Emiliana tanto que decía que la quería. Ay, pues a lo mejor es porque es algo que yo hice. ¿Cómo? ¿Tú qué tienes que ver con las cosas de la Adriana? Es que yo encontré el dije ese que era de ella y se lo puse en el bolso. ¿Y por qué hiciste eso? O sea, ¿para qué? Porque quería ver si era cierto lo que decía Diego, que si ese dije la cambiaba. Pues entonces el Diego tenía razón. La Adriana es una con el dije y es otra sin el dije. Te lo dije. ¿Por qué lo corriste, tía? A mí no me importan los problemas que Diego haya tenido con Gerardo. Diego es mi amigo y lo quiero aquí. Emi, yo no lo corrí por el problema que tuvo con Gerardo. Lo que pasa es que él es muy amigo de Mónica y a lo mejor él le ayudó a hacer lo que hizo y ya, por eso... ya, tía, por favor. Yo pensaba que eras una buena persona. Pero lo único que te importa es Elena. Tú los defiendes, pero Elena y Gerardo son los culpables de todas las cosas que pasan en nuestra casa. ¡No me toques! La primera vez que la vi en el canal, yo juraba que estaba frente a Adriana Aguilar. Por supuesto que me enfurecí cuando me dijo que era Mónica Serrano, imagínate. Pero ella hizo todo lo posible por convencerme de lo contrario, Jorge, y lo logró. Desde ese momento yo solamente vi los ojos de mi amiga, te lo juro. Aunque estuviera en otro estuche, eso no me importó. Yo cuando la vi por primera vez me confundió mucho. Porque era otro cuerpo, otra cara, pero te confieso que su mirada me inquietó. No entendía por qué me recordaba tanto a la Mónica que yo conocí. Pero a pesar de lo que estaba sintiendo, me resistí durante mucho tiempo a confiar en ella. No sé, tal vez por miedo a lo desconocido, a lo inexplicable. Jorge, si el alma de Adriana regresó a su cuerpo, ¿a dónde tú crees que está el alma de Mónica? Digo, porque si ya regresó una vez porque sus hijas estaban en peligro, no se va a quedar muy tranquila ahora sabiendo que las cosas están peor que nunca, ¿no? Emiliana, no digas esas cosas que no... A ver, tía, eso es la verdad. Elena y Gerardo la tomaron contra todos mis amigos, contra toda la gente que yo quería. Corrieron a Gabriela, a Ricardo, a Mónica y ahora a Diego. Bueno, sus motivos habrán tenido. No creo que lo hayan hecho nada más para molestarte.
A mí me consta que mi hija te quiere y te quiere muchísimo, A ver, tía, Emi. eso es mentira. Elena pone cara de que me quiere, pero no siente nada de lo que dice. ¿O es que no la ves, eh? Es una mentirosa y una falsa. Hasta se metió con el esposo de mi mamá. No, mana, tú sí me disculpas, pero debiste avisarle al Diego antes de hacerlo. ¿Qué tal si ahora el remedio es peor que la enfermedad? Ay, ya lo sé, Maite, créeme que enseguida que se lo puse en el bolso me arrepentí. Ya hasta iba a sacarlo, pero en ese momento llegó Adriana o Mónica, o como se llame, agarró la bolsa y se fue. No me dio tiempo para nada. Pues yo no sé cómo pasó, pero parece que lo del dije sí es cierto. Y esta es la Adriana que el Diego estaba buscando. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? ¿Cómo lo van a tomar la gente que piensa que nuestra amiga es la Mónica? Si ya viste cómo se pusieron el Richie y la Camila. Muchísimas gracias por esperarme. Me urge hablar contigo. Claro, sí, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Además, sí me dejó bien preocupado. Oye, no está nada bien. No, no lo está. Los médicos no saben qué es lo que tiene y su salud cada vez está peor. Sí, me rompió el corazón verla así. Ella siempre tan alegre y ahora está como apagadita. Está muy triste. Está rodeada de gente, pero a la única que quiere ver es a Mónica. Digo la verdad. Tú sabes por qué no ha venido Mónica a verla. Bueno, por lo que les dije ahí dentro, que no quiere causar más problemas. Diego, por favor, habla con ella. Yo los ayudo a entrar. A mí no me importa perder mi trabajo en la casa, de verdad. Dile a Mónica que venga a visitar a Emiliana. Mira, Marta, yo te entiendo, pero también entiéndeme a mí. Yo puedo hablar con Mónica, pero de ahí a convencerla, ya, no sé. La última palabra la tiene ella. Claro. Ay, Dios mío. Diego, yo no sé qué pensar de Mónica. A lo mejor nos engañó a todos, pero yo no tengo corazón para negarle un afecto hacia la niña, y menos en este momento. Habla con Mónica. Por favor. Ay, Gabriela, a mí me da mucha lástima con Emiliana, de verdad. Pobrecita, perdió a sus papás y ahora perdió a Mónica, que la cuidaba tanto. Yo creo que más allá de su enfermedad, lo que la está matando es su tristeza. Pues sí, sí se veía muy triste, la verdad. Y Emiliana es una niña muy fuerte, pero pues sí le pegó muy fuerte lo de la muerte de su mamá y ahora lo de Mónica. Ay, pero no te pongas así, chaparrita. Tú vas a ver que Emiliana se va a curar. Es que no es solo eso, Gabriel. Cuando veo a Emiliana, te lo juro que lo único que pienso es en el futuro de nuestro hijo. Con lo cara que es la salud en este país, ¿cómo le vamos a hacer si un día le pasa algo? Mira, mi amor, no te preocupes. Tú vas a ver que a nuestro niño no le va a faltar nada. Yo estoy seguro que esta alianza con mi papá va a ser un exitazo. Nomás tenemos que hacer el cómic, vendérselo a una buena editorial y eso se va a vender como pan caliente. Y el dinero es lo que nos va a sobrar. No te preocupes. Muchas gracias, Diego. Por nada. Hola. Tita, ¿y mi hermana la dejaste sola? No te preocupes, está con Lorena. ¿Pudiste descansar? No, tita. Hola, mi amor. Fuimos a ver a Mónica para pedirle que viniera a ver a Emiliana. Pero no sabes cómo se portó. Me dijo que no quiere saber nada de mi hermana. Ni siquiera se conmovió cuando le dije todo lo que estaba pasando. Hay que ser muy insensible para no conmoverse.